El día de hoy va a ser un Facebook Live breve. Vamos a hablar de los 3 alcances insospechados de la palabra. Y pensé en poner esta palabra de insospechados, porque el problema, camarada, del sentido común es que solo es obvio cuando se señala. Y esto que voy a decir tal vez es evidente y como siempre está ahí, siempre está presente, a veces no lo alcanzamos a ver. Entonces, de lo que voy a hablar son de 3 funciones muy importantes, de las 3 funciones de la palabra. Y en sus funciones, en lo que realizan es que hasta ahí llega su alcance. Entonces, a lo mejor va a parecer muy obvio, pero nunca está de más señalarlo. Así que bien, vamos a empezar con los alcances de la palabra. De aquí con mis diapositivas. Primero que nada, vamos a ver la diferencia entre palabra y discurso. No son la misma cosa. ¿A qué se refiere uno? ¿A qué se refiere otro? ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra atribuye un nombre a algo o a alguien. La palabra, entonces, solamente hace eso, atribuye un nombre a algo o a alguien, que no es cosa menor. Cuando nombramos algo, de alguna manera lo acomodamos en nuestra cosmovisión del mundo. Aquí entran los sustantivos. Los sustantivos son la primera categoría gramatical y son las primeras palabras que decimos los seres humanos. La palabra más popular que dice un ser humano, la primera palabra, ¿cuál es? Ya sabes, ¿no? Mamá. Entonces, primero decimos sustantivos, mamá, agua, caca, ¿no? Cosas así. Las primeras palabras que decimos son sustantivos, nos ayudan a acomodar el mundo. Seguramente te ha pasado que cuando escuchas una expresión o cuando lees algo y dices, claro, eso es lo que yo siento, y sientes así como un pálpito de emoción de que encontraste que alguien dice un término de lo que estabas pensando o sintiendo, un término muy preciso. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que acomoda eso que tú piensas o sientes en una palabra, lo precisa. Entonces, bueno, básicamente eso hace la palabra, atribuye un nombre a algo concreto o algo que no necesariamente es concreto, como los sentimientos, no es algo que puedas tocar, ¿no? No es algo que puedas medir, no es algo que puedas pesar, pero es algo que ahí está. Puede ser algo abstracto, concreto o a alguien. Entonces, eso es lo que hace la palabra. Ahora bien, ¿qué hace el discurso, camarada? El discurso predica algo acerca de algo o alguien, ¿sí? Lo niega o lo afirma. Entonces, para quedar claros, la palabra atribuye un nombre, pero el discurso, que ya es una construcción, ya es lo que se dice de algo o de alguien. Se puede afirmar o se puede negar a través del discurso. Entonces, ahora bien, ¿qué onda con la palabra? ¿Cuáles son las 3 principales funciones o alcances que tiene? La primera es una función referencial, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto de la función referencial? Va a abarcar, cuando nombra, hace referencia a algo, a alguien, habíamos dicho, ¿no? Habla de los objetos, de las cosas, de las personas, de los animales, de los lugares. Y tenemos este ejemplo, la palabra gato, ¿sí?
la palabra gato abarca, hace referencia a, aquí tenemos este pequeño gatito, ¿no? Entonces, gato hace referencia a este animal, puede ser a un objeto también, el gato del coche para las llantas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es su primera función, la función referencial. Hace referencia a algo o a alguien. Y aquí viene, camaradas, la segunda función. La función sintomática. Y a mí eso, cuando lo leí, dije, ¡ah, qué fuerte! ¿Por qué? Porque la palabra se convierte en nada más y en nada menos que en un síntoma de la persona que la enuncia. Así es, porque ofrece información del emisor, ofrece información de quien la dice. Por las palabras podemos saber de dónde viene, podemos tener mucha información. Y aquí apelando nuevamente a este ejemplo, ¿no? Supongamos, seguimos con el ejemplo de la palabra gato. En su función sintomática, la palabra nos va a decir mucho de la persona que la enuncia, ¿sí? Ya saben, no faltan estas personas que le dicen a alguien que hace un servicio, por ejemplo, un mesero, el gato, ¿no? Entonces, este término que utiliza no nos habla mucho, más que hacer referencia en este caso al ejemplo que puse, ¿no? Al mesero, esa palabra nos está hablando de la persona que lo enuncia. Es un síntoma de la persona que lo enuncia. Y voy a recordar qué es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española sobre la definición de síntoma. Un síntoma es una señal o indicio de algo que está sucediendo o va a suceder. Y también es la manifestación revelada de una enfermedad. Entonces, recuerda, camarada, las palabras también son un síntoma y dicen mucho de la persona que las enuncia. Entonces, alerta, camarada, alerta. Y por último tenemos la función apelativa, que la función apelativa lo que abarca, lo que pasa con la función apelativa es que ahí sí es una palabra que afecta al receptor, originando una reacción en él. Entonces, regresando al término de la palabra gato, en su función apelativa, en esta función que busca tener un efecto en el receptor. Entonces, bueno, esta persona que cumple con un servicio podría sentirse afectada al ser mencionada de esa manera porque puede ser, es ofensiva, ¿sí? Entonces, alerta, camarada, alerta con estas tres funciones que son muy básicas, que pueden ser muy obvias, pero que por estar presentes puede ser que no nos percatemos que estén ahí. Entonces, por un lado está la función, la palabra tiene una función, número uno, referencial, ¿sí? Que abarca a un objeto, a un lugar, a una persona, hace referencia a algo o a alguien. Por otro lado, tiene una función sintomática, da información del emisor. Gracias a la palabra podemos darnos cuenta, podemos obtener información del emisor y también, por otro lado, tiene una función apelativa. Tiene un efecto sobre el receptor. Así pues, esto fue las tres funciones básicas de la palabra. Es una capsulita muy breve. Cabría preguntarnos, camarada, ¿cuáles son las palabras que más estamos utilizando? ¿A qué hacen referencia? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué efectos tienen sobre los demás? Una tarea muy importante, muy interesante. Y en estos días, todos los discursos que nos rodean, también podríamos hacernos estas tres preguntas. ¿A qué esto que me están diciendo o esto que está diciendo este personaje, a qué hace referencias? ¿Qué síntomas revela? ¿Y qué efectos tiene sobre sus receptores?
¿Qué tal, camaradas? ¿Qué tal? Así pues, estas fueron las 3 referencias. No sé si ya tomaste mi taller gratuito, Deja de sufrir con los acentos. Si no lo has tomado, es un buen momento para que dejes de sufrir con los acentos. Aquí yo te voy a dejar en el chat el enlace para ir allá y apartar tu lugar a la clase. Incluye material de trabajo. ¿Qué vamos a tener el siguiente viernes, camarada? El siguiente viernes vamos a tener una entrevista con alguien muy especial, con el editor, escritor, maestro Enrique Alfaro Llarena. Él ha sido director editorial, en fin, ha tenido puestos importantes y él ha tenido a su cargo la dictaminación de libros. Si tú en algún momento has pensado en publicar, esta entrevista nos va a permitir, así como con Angélica, qué es lo que mira alguien que está a la cabeza de una revista, qué es lo que mira alguien a quien le llegan manuscritos y que tiene que dictaminar para su publicación. Entonces, no te pierdas esta entrevista, camarada. Ya sabes que si hay preguntas que le quisieras hacer a Enrique, házmelas saber aquí en el chat. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Este fue nuestro breve Facebook Live que va a quedar aquí en la fanpage y también en nuestro canal Taquito de Lengua. No dejes de compartir si esto te ha parecido interesante, si sabes de alguien que ande sufriendo con los acentos o que esté cometiendo muchos errores con los acentos y no lo sepa, pues puede tomar este bonito taller y tú le puedes dar la referencia. Bueno, eso ha sido todo por hoy, camaradas. Yo les mando un abrazo con mucho cariño, un beso y nos veremos el próximo viernes, ¿vale? Un beso, un abrazo y chao, chao.